Vamos al tema 10 y 11, que consiste en la toma de decisiones clínicas en medicina de familia. En primer lugar, hablar sobre los árboles de decisión. En medicina de familia podemos usar árboles de decisión no solo para problemas biológicos, sino también para problemas psicológicos, psiquiátricos y sociales. Los árboles de decisión presentan esquemáticamente las distintas opciones ante un planteamiento clínico para mejorar el diagnóstico, tratamiento u otro aspecto de la práctica clínica. A continuación se muestran ejemplos de árboles de decisión ante, por ejemplo, un cuadro depresivo, también ante la atención al cuidador principal o para la monoartritis con artrocentesis no factible. Otro aspecto importante en la medicina de familia es la lista de problemas. La historia clínica en atención primaria está orientada a elaborar una lista de problemas que no debemos de confundir con los episodios. En el IANUS, si nos fijamos en la columna de la izquierda, salen citados los episodios, por lo que los profesionales tienden a olvidarse de los problemas. No es lo mismo los problemas de salud que los distintos episodios que puedan aparecer en una misma consulta. Es bastante característico en atención primaria, respecto a la atención especializada, que en una sola consulta se planteen distintos episodios, porque el paciente puede querer consultar varias cosas. Sin embargo, los problemas de salud son otra cosa. Se definen como hechos nosológicos relevantes que en una foto guardarían una relación sobre lo importante de la salud de ese paciente. A continuación vamos a mencionar algunos conceptos que son importantes en este tema. En primer lugar, la toma de decisiones. La toma de decisiones implica un médico que sopese las alternativas y la relación beneficio-riesgo y, en función de eso, ejecute una acción. La práctica clínica es un concepto muy amplio que comprende un médico y un paciente, pero también comprende datos, información clínica, percepciones, razonamientos, procedimientos, juicios clínicos e intervenciones. Luego tenemos las distintas etapas del proceso clínico asistencial, que por orden cronológico serían la actividad preventiva, la confirmación diagnóstica, la repercusión orgánica, el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento. El concepto de medicina basada en la evidencia tiene que ver con las herramientas de las cuales disponemos para actuar con cada paciente, las cuales han demostrado ser eficaces, que no es lo mismo que eficientes. Y por último, consulta médica, según la revista AMF, Actualización de Medicina de Familia. La consulta médica es el proceso de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Revistas importantes en el ámbito español de atención primaria serían la revista Atención Primaria, es la oficial de la Sociedad Española de Medicina de Familia, la revista Actualización de Medicina de Familia, que es la que se conoce como AMF, y la Formación Médica Continuada, conocida como FMC. En el siguiente apartado vamos a hablar de la incertidumbre en la práctica clínica. Hay que recordar que la consulta médica se define como un proceso de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Bien, la incertidumbre tiene unas causas y unas consecuencias, que en este apartado se enfocan sobre todo en el médico. Pero bueno, causas de incertidumbre, pues inexactitud de la ciencia médica, variabilidad tanto biológica como psicológica y cultural, y con variabilidad nos referimos tanto a intraindividual como interindividual. Y la otra causa son los signos y síntomas poco específicos, por lo cual deben establecerse diagnósticos diferenciales. En cuanto a las consecuencias de la incertidumbre, principalmente la variabilidad en la práctica médica, es decir, ante el mismo caso, dos médicos pueden tener conductas diferentes. Este factor hay que intentar reducirlo al máximo. Sufrimiento psicológico de los profesionales y otra consecuencia puede ser la negación de la incertidumbre. Para evitar la angustia, el médico niega la incertidumbre y esto es algo muy negativo. Debido a esto, contamos con ciertas respuestas frente a estas incertidumbres. Las más importantes son consensos y recomendaciones de expertos. No van a resolver la incertidumbre en sí, pero sí que van a facilitar la defensa legal. Es decir, si en cierto tema no hay un conocimiento específico que proporcione una respuesta, se puede aplicar lo que hace la mayoría del colectivo. En este sentido, esto comprende a Lex Artis.
Otra respuesta sería el avance científico, que sí que va a disminuir la ignorancia y va a resolver dudas, pero al mismo tiempo se van a generar más dudas que vienen de la mano de los nuevos conocimientos. Por otro lado, tenemos las técnicas de análisis de decisiones. Estas van a ayudar a pensar de una forma más sistemática y van a identificar los propios sesgos, pero obligan a recoger mucha información y no se pueden aplicar a todas las consultas. Por último, tenemos también las estrategias probabilísticas, que tienen problemas de aplicación práctica, como en el empleo de nuevas técnicas cuya fiabilidad y validez todavía se desconocen, y además es impensable poder utilizarlas en cada diagnóstico. Es más bien un ejercicio teórico. Por otra parte, existen características de la atención primaria que aumentan la incertidumbre, y estas son que los motivos de consulta suelen ser diversos y múltiples. La atención primaria es una especialidad que trabaja con más incertidumbre que otras especialidades como cardio, neuro, en las que los problemas que llegan ya vienen más cribados y por tanto son más específicos. No contamos aquí la medicina interna, que también tiene lo suyo. Por tanto, motivos de consulta diversos y múltiples. Segunda característica, signos y síntomas vagos y mal definidos. Es decir, aquí el médico va a tener que saber distinguir aquellos que alertan de gravedad en medio de consultas banales. Patrón de enfermedad. En atención primaria se hace un seguimiento longitudinal en el tiempo al paciente, por lo que el patrón puede ser agudo o también puede ser crónico. Es un aspecto importante del manejo del problema. Y por último, la diferente probabilidad de enfermar. El umbral en atención primaria de la intensidad de los síntomas que llevan a consultar al médico es más bien bajo, es decir, décimas de fiebre, dolor de garganta ya son motivos para ir al médico. Por tanto, no por ello hay que restarles importancia, pero sí que hay que saber que van a haber cosas que realmente no llegan a tener importancia clínica. Sintetizando lo anterior, las dolencias suelen ser indiferenciadas y desorganizadas, consultan varios problemas no priorizados y con expresiones indirectas. Sin embargo, no todo en la atención primaria va a ser negativo, sino que también tiene ciertas características que facilitan el manejo de la incertidumbre. Por ejemplo, el factor tiempo. En atención primaria se puede permitir el lujo de pedirle al paciente que vuelva en unos pocos días, pudiendo llevar así un periodo de observación clínica sin hacer por el momento pruebas complementarias ni intervenciones que puedan tener riesgos. Por otro lado, el examen clínico es la herramienta más valiosa. Una buena entrevista y adecuada exploración resuelven más del 90% de las consultas. Luego está la longitudinalidad, que te permite enmarcar el proceso, conocer el tipo de paciente, conocer su contexto, ya que te permite ver al paciente durante varios años. De hecho, si un paciente consulta normalmente muy poco, verlo en la consulta ya puede constituir en sí mismo un signo de alarma o por lo menos algo que da mucha información. Y también te permite actuar sin tener un diagnóstico, valorando la importancia y la gravedad del cuadro. Para disminuir toda esta incertidumbre se recomienda un método centrado en el paciente y no centrado en el médico o en la enfermedad. Bueno, pero ¿qué es esto de un método clínico centrado en el paciente? Consiste en escucha activa del paciente y sus problemas, respetar sus opiniones, creencias y expectativas, analizar la influencia de las emociones en los aspectos médicos y dar información para hacer al paciente responsable de su salud, particularmente en enfermedades crónicas o presencia de factores de riesgo. Además, va a ser muy importante diferenciar una dolencia, que sería una experiencia personal, de una enfermedad, que va a ser un proceso biológico. En un 25-50% de las consultas de medicina de familia no es posible establecer el diagnóstico específico de la enfermedad. De hecho, puede haber dolencia sin enfermedad. El médico, por tanto, debe comprender la dolencia y diagnosticar la enfermedad. La clave para poder hacer una buena consulta centrada en el paciente es la escucha activa y respuesta a los indicios del paciente, ya sean verbales y no verbales. También hay que permitir el mayor flujo de información
y que el paciente pregunte sobre lo que le preocupa, y a continuación se deben buscar acuerdos con el paciente sobre la naturaleza del problema y la estrategia a seguir. Obviamente, este tipo de consulta consume más tiempo, por ello hay quienes creen que solo se debe emplear para consultas sobre problemas o quejas no resueltos o psicosociales, pero finalmente en la práctica se suelen hacer consultas centradas en el médico y no en el paciente. Se hace lo que el médico dice según sus conocimientos. Hay quien piensa que actúa centrándose en el paciente, pero no es así. Pasamos al siguiente apartado, que sería diagnóstico y modelos de toma de decisiones. ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico es un proceso mental de categorización, realizado idealmente en momentos muy tempranos de cualquier consulta, que va a situar la dolencia en una categoría nosológica que permita 1. Deducir la causa o causas del padecimiento. 2. Predecir el resultado de la enfermedad sin tratar. Y 3. Prescribir una terapia.